¿cómo están? Bienvenidos a Multifonía en Sintonía. Soy Eric y el día de hoy en nuestro programa vamos a tener básicamente como tal ñaca ñaca mucho miedo. Efectivamente vamos a hablar del miedo. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esther Bucio y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Antonio Agüero, encantado de estar con ustedes y compartiendo otro episodio, otro capítulo con ustedes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y bueno, Manu. Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, como lo decimos siempre. Bienvenidos a este su podcast. Y bueno, el tema está muy interesante, muy abundante, muy amplio y pues vamos a empezarle a pegar, ¿no, Esther? ¿Cómo ves? Perfecto. Como bien lo comentan los compañeros, estamos muy agradecidos por el seguimiento que nos han dado en este podcast. Darle las gracias a Mariletti por haber firmado nuestro libro. Hola, como Mariletti. Nuestro primer visitante. También a todos los que están dándonos sus comentarios, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que estamos bien agradecidos por el cariño, sobre todo el cariño que nos han demostrado amigos, personas que a veces no conocemos físicamente. Claro. Eso nos ayuda a retroalimentar un poquito para buscar darles un tema interesante como el día de hoy, ¿no? Sí, fíjate que ha sido, y hemos coincidido todos, incluso nuestro director, este día de grabación ha sido como un remanso, ha sido paz, ha sido compartir, ha sido estar pensando desde el miércoles, jueves que vamos a venir. A lo mejor no queremos, ni lo hemos platicado, pero no estamos haciendo algo para hacernos súper famosos, Claro. pero sí queremos aportar algo y eso como que nos motiva a todos, y después de ver el resultado y ver que sale el video ya me estoy ahí agarrando el hoyo de aquí o la pluma, o ya me está regañando allá el director, o el blooper que ya me hicieron en el anterior, pero bueno, Muy bueno. pero estamos muy contentos y les agradecemos mucho la oportunidad y esperamos que nos sigan, nos recomienden, por favor. O sea, nuestra intención no es más que compartir, dejar alguna experiencia, y lo que ha sido este podcast desde que inició es simplemente una plática de amigos, profesionistas, profesionales, que pretendemos hacerles formar algún tipo de opinión que ustedes mismos deciden, ¿no? Básicamente. Compartirles. Y básicamente el tema de hoy, amigos, es un tema que pensamos, y que bueno, en comentarios, todos tenemos comentarios en nuestras propias redes sociales, más lo que ustedes nos dejan. Y esta vez tenemos un tema que me parece también bastante escabroso, que lo mencionaba Eric, que es el famoso miedo, ¿no? El miedo es un sentimiento bastante aterrador. Puede sonar a pleonasmo, pero bueno, es un tema que nos ocupa, que no sabemos muy bien ni cómo entrarle, ni qué es, ni cómo llega, pero sí, yo leía por ahí que a veces el miedo es como un tema que te va hasta motivar en ciertos aspectos, ¿no? Haciendo un poco de investigación, que lo hicimos para poder darle un sustento a este tema, vimos que algunas definiciones de miedo. Básicamente, el primero de ellos es: el miedo es la reacción que se produce ante un peligro inminente. Fue la primera. En segundo lugar, el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto. Y el tercero, que es el más espiritual, digamos, el miedo es ausencia de Dios, ¿no? O religioso, que son aspectos muy diferentes. Pero bueno, vamos a entrarle de lleno. Para ti, Anthony, ¿qué es el miedo? ¿O qué es? Cuando te dice miedo, ¿qué? Para mí el miedo es una de las, ¿sabes? Yo también hicimos la tarea, ¿no? Nos toca hacer tarea. He visto que es una de las 6 emociones principales que manejamos nosotros los humanos. Eso es lo que yo pude leer. Para mí el miedo significa angustia, ¿no? De alguna manera es una angustia ante un peligro o ante algo que, como tú dijiste, que no conoces, que puede ser... ahorita vamos a ver las diferentes variantes en diferentes situaciones, pero puede ser desde probar algún alimento nuevo hasta el hecho de, por ejemplo, compartir mi experiencia. Yo le tengo miedo a las alturas, ¿no? A lo mejor habrá personas que le tienen miedo a salir de noche, o le tienen miedo a, no sé, a cositas que tienen muchos hoyitos, que es la tripofobia, ¿no? Sí. Entonces, cada uno va a tener su propio
digamos, su propio criterio, su propio temor, su propio miedo, exactamente. Entonces, pues para mí, en general, yo creo que eso todo te lleva a una angustia, ¿no? A una angustia como emocional. Bueno, entonces para mí, para ti, Esther. Bueno, desde mi punto como médico, el miedo es una emoción, ¿sí? Como bien lo comenta Tony, nuestro ser humano, nuestro cuerpo, nuestra psique, y ahorita Eric nos va a retroalimentar, somos un cúmulo de emociones. Entonces el miedo es una emoción, es lo que nos permite movernos o hacernos a un lado, quitarnos, movernos, ya sea ante un peligro o bien también ante una situación de adaptación en un factor ambiental, ¿sí? Entonces, ahorita, bueno, de acuerdo a lo que estuve yo leyendo un poquito precisamente sobre miedo, para poderles dar un poquito de lo que a nosotros nos gusta, que es precisamente gestionar las emociones. Imagínense que estuvo Platón platicando con unos amigos justamente en el año 4 antes de Cristo, y precisamente estuvieron debatiendo acerca precisamente del dolor y el placer. Entonces él hace una ficción, un cuento donde le llama el carro alado, ¿sí? Donde precisamente la razón es la persona que está conduciendo ese carro. El carruaje son precisamente la parte cognitiva, ¿sí? Un caballo que tiene alas era un caballo, por ejemplo, de casta noble, bien educado, y otro caballo precisamente era el rebelde, el apasionado. Entonces, donde menciona que la razón siempre está tratando de llevar ese carruaje a un nivel, a llevarlo a un equilibrio. Entonces, imagínense que desde el siglo IV se están tratando de gestionar las emociones, y que hemos visto que hasta la fecha se sigue gestionando. Entonces, de ahí pasaron muchísimos filósofos precisamente tratando de dar un poquito dar a la luz de qué significan las emociones. Ahorita estamos aterrizando el miedo, ¿no? Claro. Entonces, el miedo, como bien lo comentas, Manuel, pues es una reacción, pero también tiene mucho que ver con el aprendizaje que hemos tenido desde niños, un aprendizaje que hemos tenido desde la parte social, un aprendizaje, y que de acuerdo a estos aprendizajes nosotros vamos a manifestar ciertos temores, ¿sí? No sé tú qué me puedas decir también, Eric. Para mí, queridos compañeros, el miedo es todo aquello que te limita o que te paraliza para poder realizar una actividad. Pero si lo vemos desde el punto de vista psicológico, es una respuesta que te limita ante una situación de amenaza. Esta situación de amenaza puede ser real o incluso puede ser irreal. Vamos a hablar un poco acerca de los síntomas que tenemos desde el punto de vista psicológico. Primero, que hay un enrojecimiento, hay un bloqueo mental, un candado mental. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona puede borrar por completo lo que está pasando a su alrededor, o en este caso, la persona también puede cerrarse a lo que está pasando. Hay una resistencia, puede ser que evite, que tenga ganas de salir corriendo porque me está pasando algo, sí. Pero también, ¿qué crees? También puede ser que le den muchas ganas de hacer pipí, y también puede ser que le den ganas de llorar, o en el dado caso contrario, que le suden las manos, que tenga una pulsación total del corazón y que su desequilibrio sea subyacente, es decir, que vaya a veces el famoso vaivén que le llaman, ¿no? Que tenga comezón en toda la parte del cuerpo. Son algunos de los indicios, de los síntomas del miedo. Claro. Fíjate que yo evidentemente no tengo digamos, tan claro estos conceptos como ustedes, obvio, porque de alguna manera no es lo mío, pero sí me puse a pensar, a hacer así como un examen de conciencia, y dije, bueno, ¿qué es el miedo para mí? Pero el miedo es como un detonante en donde ese mismo miedo me hace o me genera alguna otra serie de sentimientos. Claro. Por ejemplo, a mí me da miedo que se muera mi mamá, que se muera mi papá. ¿Qué va a pasar, no? Es un sentimiento o un miedo a la separación, ¿no? O me puede dar miedo un perro que me vaya correteando, ¿no? O una rata que salga en la noche, o una víbora, o un escorpión. Pero todos esos
digamos, lo que es peor para mí es como este árbol, ¿no? Como le llaman los psiquiatras, los psicólogos, este mapa de pensamiento, donde dada mi característica, y perdón que hable, no es yoísmo, pero desde el principio he hablado de mí, pero básicamente estamos hablando de que es un mapa mental de una persona intensa en donde son muchas las ramificaciones y yo tengo un pensamiento. Puede ser que ahorita esté aquí con ustedes, pues estoy pensando que en el no sé qué y no voy a entregar y el negocio ¿no? Y entonces ese miedo me va distrayendo, me va abstrayendo de la realidad, del aquí y el ahora, ¿no? Entonces puede ser un sentimiento que hasta al contrario me haga caer en una depresión, sí, o me haga caer en ansiedad. Entonces viene todo un conjunto de sentimientos. Entonces una persona intensa con un mapa así de tan ¿Bifurcado? Sí, no, bifurcado, trifurcado y multifurcado. con tantas cosas. Es un sentimiento bastante que afecta, y creo no debo ser el único, ¿verdad? Pero afecta demasiado, ¿no? En la psicología, Eric, ¿cómo se trata? ¿Cómo es no el tratamiento? ¿Cómo logran ustedes ir abriendo todo pues, lo que hemos escuchado aquí, que es amplísimo? ¿Cómo logran irse, digamos, como afinando el concepto para poder llegar a una respuesta y decir, a ver, el miedo es esto, compañeros, y como le vamos a entrar es de esta manera? Sí, bien. Hace un momento hablabas acerca del término depresión y ansiedad. Hay que diferenciar primero entre lo que es una depresión y entre lo que es el miedo. Cuando yo tengo ansiedad es básicamente por aquello que pueda pasar en el futuro. Puede ser, como lo decíamos, de manera ficticia o de manera real. Pero si hablamos ya del término miedo, se presenta en el momento. Tú te enfrentas a el momento. Esa es la diferencia, por así decirlo. ¿Cómo lo vas a trabajar? Hay 5 pasos importantes. Si tú nos estás escuchando a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, o si nos estás viendo a través de YouTube, te vamos a compartir 5 pasos importantes. 5 pasos importantes. Primero, tienes que reconocer que tienes este padecimiento, este malestar. El negarlo precisamente te está limitando y te está cerrando a que tú aceptes este malestar. 2, tienes que analizar qué te está trayendo este padecimiento. Aquí vas a emplear algunas preguntas. Primero, ¿qué ganancia estoy teniendo con esto que me está pasando? Si tiene alguna reacción este miedo en mi cuerpo. La tercera, si mi cuerpo hablara, ¿qué me estaría diciendo? Estas preguntitas, aunque pueden ser muy básicas, te ayudan a que tú vayas por momento trabajando en ello. La cuarta pregunta que puedes utilizar es controlar o calmar tu mente. Los pensamientos negativos son bloqueos mentales. Claro. Es decir, aquello que te está limitando a que tú no hagas una acción. Si tú te sientes en el cuerpo estresado, el mensaje en la mente es: todo tienes que estar bloqueado con estrés. Si tú ves las cosas de manera negativa, todo va a resultar siempre en negativo. Si vas a ir por la vida pensando en que te va a pasar algo, la mente se programa, porque los pensamientos son acciones. Si tú estás con una actitud negativa, en automático ese bloqueo, ese candado, te está dando resultados negativos. Entonces, es importante que tú identifiques primero que tienes que calmar y tranquilizar tu mente. El último paso, tienes que manejar ejercicios de respiración. Inhalar, exhalar. Hay uno muy bueno que consiste en tapar el orificio, ya sea izquierdo o derecho de tu nariz, absorber, inhalar el aire, contar 7 y después exhalar. Pero ¿qué crees? Dentro de este ejercicio hay otro, se llama el enfrentamiento. Entre más tú te vayas enfrentando, menos vas a ir erradicando este miedo que tú tienes. Si tú tienes temor, por ejemplo, o verbigracia a las ratas, lo que tienes que hacer es poco a poco irte acercando a él a través de imágenes, videos, documentales, para que vayas perdiendo el temor a lo que tú estás viviendo. Entonces, busca alguna estrategia que te ayude a ir calmando este malestar, este temor. En la parte de la psicología hay algunos autores que nos hablan acerca de que los miedos tienen que ver con los deseos que tú tienes de manera inconsciente.
Por ejemplo, hablábamos de qué hay detrás de la muerte. Yo tengo miedo a la muerte, sí, pero también tu deseo es vivir. Detrás del miedo hay un deseo. Si tengo miedo a quedarme solo, entonces tengo temor a estar acompañado. No. Mi deseo es estar acompañado o tener apego por una persona que me está viendo del otro lado, o por una persona que me está escuchando, o por mi pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si hablamos que yo tengo miedo a que la gente me rechace, bueno, entonces tengo un deseo de aceptación muy tremendo. El miedo como tal no es ni bueno ni malo. Depende de la actitud que tú tengas para enfrentarlo. Es muy importante que trabajes la aceptación. ¿Podemos hablar, Esther, de la parte médica? Claro que sí. Compartiendo con todo esto, precisamente el decir miedo, el miedo va a ser diferente para cada persona, ¿sí? Como bien lo comentaba, la manifestación clínica del miedo pues es la taquicardia, la sudoración, el que te quedes inmóvil, el tener trabado, o tener precisamente contracción muscular. Hay personas que tienen relajación de esfínteres, ¿sí? Donde pueden orinar, como ya lo comentaba también Eric. Pero aquí, desde el punto de vista médico, tenemos que hablar que el miedo no llega solo, ¿sí? Primero empieza con un pensamiento. ¿Qué tipo de pensamientos está teniendo la persona? ¿Positivos, negativos? De acuerdo a los pensamientos tiene mucho que ver el entorno en donde se gestaron estos pensamientos. Aquí viene la familia, aquí viene el ambiente en el que estamos creciendo, ¿sí? Entonces, el cerebro no lo interpreta, el cerebro precisamente se trata de adaptar a esta situación y obviamente por neuroquímicos, lo que es adrenalina, te hace reaccionar ante una situación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si te asaltan, pues habrá personas que si son karatecas, boom, 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 van y le pegan, ¿no? Pero habrá personas que podamos estar gritando y hay otras personas que igual corren. Sí. Entonces, esta situación me está generando que mi cerebro actúe ante cierta situación. Pero también, por ejemplo, no puede ser todo malo. También puede ser que este temor o este miedo pueda presentarse en una situación positiva. Estar alerta, estar en un estado de vigilia, que todo esté bien, que yo pueda precisamente estar atento, que pueda estar vigilante para poderme manejar en un estado de equilibrio, ¿sí? Esa es la manera de gestionar de manera adecuada precisamente el miedo. ¿Qué sucede? Quien interpreta el miedo es la corteza cerebral, es ya la parte de corteza cerebral, pero el miedo va a tener un efecto en segundos, ¿sí? No es un proceso que va de aquí a acá y tiene mucho que ver cómo se estuvo manejando en este factor ambiental. No es lo mismo que nos asalten ahorita aquí, a todos juntos, todos vamos a reaccionar de manera diferente, porque todos tenemos aprendizajes completamente diferentes, ¿sí? De ahí que desde el punto de vista médico, por ejemplo, podemos mencionar que el miedo es un síntoma, es una emoción que está muy presente, por ejemplo, en los estados de ansiedad o en los estados de depresión. Entonces, aquí valdría la pena gestionar, y obviamente esto es de manera muy particular, porque cada quien va a llevar un miedo muy peculiar y tenemos que ver ¿para qué tiene miedo? No por qué. ¿Para qué tengo miedo a vivir solo? ¿Para qué tengo miedo a ser pobre? ¿Para qué tengo miedo, lo que decía Eric, el que pueda fallecer un familiar, ¿no? Entonces entra esa parte de compensar, y a veces precisamente cuando no gestionamos de manera adecuada el miedo, pues vienen todos estos desequilibrios, conductas aberrantes, enfermedades, trastornos, que esto me va a condicionar para toda la vida, porque hay gente que vive con miedo durante todo el tiempo y simplemente el no reconocer, como bien lo comenta Eric, el no reconocer, simplemente tengo miedo. Nosotros como mexicanos tenemos algo como cultura de que somos bien valentones, somos bien machos, nos aguantamos mucho, y no tenemos miedo a nada y somos súper miedosos, ¿no? Entonces estamos disfrazando y tenemos ciertas conductas para tratar de evitar de decir tengo miedo. Oye, a ver, pero
para ustedes que están en el tema de la salud mental, y ahorita que pasemos para el tema nutricional. Mencionamos ahí en un tercer paso, y no me quiero meter a un debate, yo creo que es un acuerdo que tenemos a un debate religioso, No, pero qué tan válido es esto de que el miedo es ausencia de Dios, en donde Dios, sin tomarlo como un tema religioso, existe un dogma, ¿no? Una creencia. ¿Qué tanto me ayuda esa creencia para remediarlo? Y en segundo lugar, para la depresión, antidepresivos. Para la ansiedad hay ansiolíticos. ¿Existe un miedolítico? ¿Cómo le vamos a hacer? La risa. ¿O me platican? Pues ya, hay- y ya, bueno, para Hay un medicamento que ayuda mucho para precisamente controlar el miedo, y son los ansiolíticos y son los antidepresivos. ¿sí? Aquí el detalle, el medicamento no es el que te va a sanar del miedo. Yo insisto mucho y comparto mucho con Eric el ser consciente, en aceptar que tenemos miedo y enfrentar precisamente a nuestros miedos. Fíjense que les puedo recomendar, y si ustedes pueden navegar un ratito en Google, hay un documental muy pequeñito que se llama documental del miedo, y es sobre unas gaviotas. Y precisamente en esas gaviotas, una gaviota chiquitita sale al mar a recoger, ¿cómo se llama? Comidita, pero almejas. Okay. Pero en ese momento, cuando sale, y como está muy pequeñita, la ola ¡shum!, le da una revolcada impresionante y ya no quiere salir. Hasta que la motivan y se da cuenta que, sumergiéndose, ve un panorama completamente de almejas y se le quita el miedo. O sea, enfrentó su miedo. Y cuando esto sucede a nivel ya desde los pacientes, decimos, perfecto, ¿cuál es mi miedo? Pues que va a morir un familiar, pero es que todos tenemos algo seguro, que va a morir un familiar, ¿no? Entonces nos estamos resistiendo a ese cambio, ¿sí? Sí. Y tú, Antonio, platícanos desde el punto de vista nutricional, ¿qué podemos hacer? Porque yo puedo decirles, ¿saben qué? La terapia, el fármaco, esto es normal, puedes salir adelante, pero a nivel nutricional... ¿Sabes qué? Realmente, o sea, como lo platicaste hace un momento, existen los trastornos, ¿no? Trastornos alimenticios a partir del miedo. Sí. Ahí vamos, nos metemos en un, dijera Manu, en un pantano en el que entramos con anorexia, con bulimia. ¿Por qué? Porque tienen miedo a... ¿Qué pasa con estas personas que llegan a tener ese trastorno? Tienen miedo a subir de peso, tienen miedo a comer, tienen una... ¿Miedo a enfermarte? Es que eso es como una consecuencia de, ¿no? Porque al final de cuentas estás deteriorando tanto a tu cuerpo que de alguna manera llegas a causar ciertos efectos reversibles, sí, en tu estado de salud, pero a lo que voy es que, por ejemplo, tienen una imagen distorsionada de sí mismos, ¿no? Las personas, hay chicos y chicas que se ven a lo mejor con masa corporal mayor a la que realmente es, y por eso es que tienen miedo a seguir comiendo para seguir aumentando el peso. Entonces ahí entra lo que te decía, la percepción de cada una de estas personas. Exacto, sí, Entra una situación, la situación psicológica, ¿no? La situación del apoyo mental, el apoyo también el nutricional, el cómo ir avanzando poco a poco en saber que los alimentos no son malos, que al final de cuentas son las cantidades, ¿no? Entonces ahí vienen esas dos situaciones en las de te digo, bulimia, anorexia, que son como los miedos a subir de peso, pero también tenemos el miedo por ejemplo, a los bebés, sobre todo en esta parte de los niños cuando están en un desarrollo de 6 a 12 años, tienen miedo de consumir o de comer algún alimento nuevo, porque no lo conocen, sí. ¿no? No me gusta sin probarlo. Exactamente, y de hecho todavía a la edad llegas y me llegas a un restaurante y dices, oh, no sé, se ve bueno, pero no lo como porque al final de cuentas no lo conoces. Y eso es porque al final de cuentas sí hubo algo desde tu infancia, ¿no? Desde que eras muy pequeño,
que nunca a lo mejor te mostraron frutas y verduras totalmente, o no tuviste ese contacto con esos alimentos. Entonces ahí está como resistencia. También hay otra parte que es el miedo a atragantarse, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Pues a lo mejor en algún momento se te atoró un huesito, o viste a alguien que se le atoró una pastilla, ¿no? Yo conozco a personas que dicen, es que yo no tomo pastillas porque siento que me ahogo. Sí, me ha tocado. Entonces, ahí ese miedo viene y genera un trastorno. O sea, es como, siento que es como un círculo, y como lo hemos platicado en otros temas, es como una caja de Pandora la que hemos abierto, porque no, el miedo nada más es un sentimiento, o sea, también puede ser una actitud, puede ser a lo mejor porque dices tú, pues es algo que nos dura toda la vida, ¿no? Pero también hay cómo enfrentarlo, cómo sobrellevarlo. ¿Qué diferencia hay entre el miedo y el pánico, por ejemplo? Sí, No. que la gente totalmente confunde Exacto. las cosas. Es el momento de nuestras notas informativas. En el Financiero, con fecha 14 de septiembre del año en curso, establece que el 90% de la población siente miedo. La consulta Mitofsky comenta que el 35.2% tiene en algún momento miedo. En México, el miedo es un factor detonante como causa de muerte. Continuamos. Sí, sabes, últimamente yo creo que con toda la contingencia, el miedo, ¿no? Se disparó. Se disparó muchísimo, porque es algo que no controlas, a final de cuentas. Son factores externos que no controlas, hay factores internos. O sea, yo creo que es un tema muy escabroso, dice Manu, ¿no? Sí, muchas aristas, pero estoy medio ahí un poco tratando de prospectar aquí en la cabeza, en otro mapa mental. En otra bifurcación. Estoy tratando más o menos de pensarle, pero uno me parece que, como ustedes dicen, enfrentándolo, poniéndole la cara, es igual que lo que decíamos en la ansiedad. Ponerle la cara a la ansiedad, ponerle la cara al miedo, para Claro. que sepas lo que tú decías, no sepas si es una... Ay, no es el director, pero es un bolso. Me da Algo me miedo, pasó. Sí. Entonces, enfréntalo, ponte una imagen. Tú decías de los puntitos. A mí eso no me da La miedo, tripofobia, pero ¿no? me da un asco. Híjole, ¿para qué quiero? Es una emoción, el asco es una emoción. Sí, Sí, otra más. es de las 6 emociones, que la alegría, tristeza, asco, miedo, es de las... Alegría. Ajá. Sí, y es un tema que haz de cuenta que, imagínate, tengo que enfrentarlo. O sea, nadie puede venir a hacer las cosas por mí, lo mismo que en la ansiedad. O sea, aunque esto es toda una otra caja de Pandora, y estamos destapando aquí los frascos de las esencias, y hay muchísimas aristas de un solo problema, de una sola emoción, pero sí tenemos como un factor común, ¿no? Que es, hay que enfrentarlo, hay que entrarle, y es lo mismo. Claro. Tienes gripe, pues tienes que tomarte algo para la gripe, ¿no? Tienes que entrarle, tú tienes que ponerle actitud para resolver tu problema. Solito no va a llegar, los expertos no van a venir a tu casa. Oye, ¿tienes miedo? A ver, te voy a dar una sesión. Sí. No, tú búscalo y hazlo, ¿no? Pues es el momento, antes de pasar a nuestra siguiente sección, de participar con el siguiente aporte. Recuerda que el miedo se desencadena en el proceso de la infancia, pero también lo puedes vivenciar en la etapa de la adultez. También es importante que tengas actitud para poder conllevarlo, y haz una frecuencia. ¿Qué te está trayendo este miedo? Si tú lo asociaste con algún evento cotidiano que estás viviendo en este momento o que viviste atrás, y pregúntate, ¿qué te está enseñando este miedo? ¿No? ¿Sabes? Dijiste algo bien. Yo creo que hay que ser estoicistas, ¿no? Es decir, prepararte para lo bueno y para lo malo. De alguna manera también es una manera de enfrentar el miedo, ¿no? Porque tienes el miedo, dices tú, a que alguien más adelante pueda fallecer. Tienes el miedo de que de alguna manera, no sé, el negocio se vaya a ir a la quiebra, ¿no? Tus planes no salgan como quisieras, pero es ahí donde tú también tienes que prepararte, tienes que estar de alguna manera trabajando constantemente, como con ejercicios de respiración. Por ejemplo, a mí en lo particular me ha ayudado mucho la meditación para lidiar con la ansiedad, ¿no? Sí, y de hecho quiero hacer nada más un comentario para pasar al siguiente tema.
Un ejemplo, chicos, y esto es comparando nuestro miedo con los animales. Por ejemplo, un venado, cuando está precisamente en la pradera, él está atento a lo que pueda pasar, y si viene un león para comérselo, pues en ese momento reacciona. Y si se salva, ¡tam!, se acabó su miedo. El ser humano tiene la capacidad de revivir y reexperimentar el miedo, y lo lleva para toda su vida. En el caso, si fuéramos un poquito como el venadito, pues ok, ahorita me espanté, pero ya se acabó, o sea, ya se acabó mi estado de estrés, ya se acabó mi estado de esta emoción de miedo, porque salí librado de ello, ¿no? Entonces, buscar, como bien dicen, buscar con el profesionista, con el profesional, para tratar precisamente estas emociones. Fíjate que yo lo que veía es otra conclusión, obviamente es estar enfrentando el miedo y ver cómo le hago y todo esto, pero llevarlo a sus últimas consecuencias. A mí eso me ha funcionado. O sea, yo no hablo como experto, otra vez hablo de paciente, pero haz de cuenta, tengo miedo, vamos a poner tengo una empresa, tengo miedo a que me vaya a llegar una auditoría, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué tengo este miedo? Si tengo bien mis estados financieros, hago mis declaraciones, pago en oportunidad. Pero estás en un estado de alerta. Pero bueno, eventualmente, y si hay algo que no. Y si hay algo que no esté bien y no lo hizo bien el contador, puede ser que me caiga Hacienda y a lo mejor me va a caer con una multa. Y bueno, no, ¿qué tal si es una evasión fiscal? ¿Y qué tal si esto es la cárcel? Y después, y bueno, ¿qué tendríamos que ya se hizo una historia, ¿no? Calmar la mente, ¿no? Exacto. Mantener la calma y a la loca de la casa. Disminuir esa anticipación. Es otra vez un árbol, ¿no? Que te estás haciendo aquí en la cabeza y empiezas a hacer aquí una locura. Es que realmente fue lo que decía Eric, ¿no? Hace ratito. O sea, eres a veces lo que piensas, te haces un millón de historias y tú mismo. Claro. Entonces, dicen, el pensamiento tiene poder. No, y muchas veces te dicen la ley de la atracción. Piensas, la atraes, pero no, es lo que realmente eres, lo atraes. Yo espero no quedar más loco de lo que ya estaba. Y para no quedar locos, pasemos a la siguiente sección. Se trata de una serie de preguntas en donde al participante se le da a escoger un número y por consiguiente este número tiene una pregunta. Comenzamos. Pues hoy nuestro queridísimo productor resultó seleccionado con la famosísima pregunta. Él está tras de cámaras, pero va a ser un enigma para ustedes. Es que los que han estado siguiendo el podcast saben que nuestro director se mantiene en incógnita. Muy pocos conocen su identidad. Sí. Y va a ser un enigma. No sabemos si tenga miedo, resistencia al cambio, pero él prefiere guardar depresión, su imagen. Exacto. Pero bueno, entonces, estimado director, te vamos a hacer la pregunta. Solo necesito que me hagas favor de decir un número del 1 al 43. ¿Y por qué? Okay. Bueno, claro que sí, Manu. El número que yo escojo es el número 13, porque el número 13 dicen que da mala suerte. En mi caso particular, me da buena suerte. Ok. ¿En qué época de la historia te hubiera gustado vivir? Es una pregunta muy curiosa, porque realmente sí la he pensado, y creo que no sería solamente una época, pero realmente me gustaría vivir en la época victoriana, en esta época de Sherlock Holmes, de coches y gente con sombreros. No sé, me llama muchísimo la atención todo ese tipo de estilo, toda la estética que esto representa y la forma en la que fue cambiando el mundo a partir de toda la época victoriana, la revolución industrial que vino después. Entonces es algo maravilloso que es contemplar el hecho del cambio del mundo y ver cómo nos llevó hasta el día de hoy. Ok, y desde el punto de vista, tú que nos estás escuchando, o director que nos estás viendo ya del otro lado de la cámara, ¿consideras que haga falta algo de esta época victoriana en nuestra actualidad? El hecho de no estar conformes y seguir creando, porque en esa época todos creaban. Así como ustedes el día de hoy están creando el podcast, en ese momento todos estaban creando, cada día se inventaban cosas nuevas. Y hoy en día también, pero no todos se animan a hacerlo. Muchos están animando simplemente a seguir con lo que ya se ha inventado y a vivir con ello, y no inventar sus propias cosas, sus propios caminos, sino seguir el de los demás. Entonces, para toda la audiencia, yo les recomiendo que sigan creando, no se detengan, y sigan acompañando a esos chicos que cada vez les están echando muchísimas más ganas, y recomiéndenlos. Bien, gracias, director. Gracias. Director, pero tú tienes ahora aquí, ¿qué hacemos con la pregunta? Ya le terminamos. Avientas la moneda. Y gracias por lo de chicos.
Sí, Gracias, de verdad, gracias. Bueno, creo que me toca pasar la estafeta, la antorcha. Pues me gustaría preguntarle a Esther. Fíjense que no quiero ser aguafiestas, pero me gusta la época que estamos viviendo. El avance tecnológico que tenemos, de veras yo veo muchas cualidades positivas más que negativas. Yo no me veo, por ejemplo, en la época victoriana donde pues, no te podías bañar diario. O sea, el hecho de estar bañándose es un lujo que en aquella época no la tenían, ¿sí? Por ejemplo, los alimentos. Ahorita tú vas a cualquier tienda y encuentras de veras los alimentos. En aquella época, por ejemplo, digo, haciendo un poquito la comparación, pues era más escaso el alimento, pero también sí había menos desperdicio. Entonces, la verdad que sí me gusta mucho la época en que estamos viviendo. Si pudiera cambiar, a lo mejor cambiaría nada más la conciencia social. Es sí, lo único, pero porque en realidad yo sí veo que esta época que estamos viviendo es a la vez acelerada, pero con un avance tecnológico que no podemos imaginar. Simplemente lo veo con las abuelas, ¿no? Es que ya hay una televisión en el teléfono, ¿no? Entonces es algo maravilloso, a mí me encanta. No sé, a ti, Tony. No sé, es que, bueno, en algún momento sí me ha gustado mucho, o sí he pensado en algún momento en esa parte. A mí me gustaría transportarme a esa época, sobre todo en esa libertad musical que había, porque pues, evidentemente la música siempre me ha movido mi vida. En los años 60, 70, donde hubo también un cambio generacional de la música. De ahí se vino mucha raíz de lo que actualmente hoy podemos disfrutar y decimos, son las viejitas pero bonitas, ¿no? Sí. Poder haber disfrutado esas canciones en vivo, ¿no? O sea, claro. A mí por la parte artística es lo que me gusta. Actualmente pues apoyo mucho lo que dice Esther, o sea, tenemos muchos lujos, tenemos muchas comodidades. La idea es no quedarnos con esa comodidad, salir de la zona de confort que ahora hemos encontrado, porque hoy sí tenemos a disposición muchísimas herramientas y muchísima tecnología, y de aquí a un año va a haber muchísimas más cosas, ¿no? Pero sí, en cuanto a esa época, pues sí me hubiese gustado estar en esa parte. ¿Y a ti? A mí, ¿qué crees? Que de lo que he escrito más y lo que más me apasiona es toda esta época del porfirismo y el post-revolucionario, ¿no? No me gustan mucho los matices patriarcales, machistas de toda esa época, pero sin embargo había un romanticismo, toda esta época dorada de los tríos, toda esta época dorada de las poesías, de llevar una serenata. Todo esto me parecía maravilloso. Sí. Esa parte la rescataría. Coincido mucho, Esther, con esto el tema social, porque había valores, sí, porque había una ética, porque había un respeto, había un amor a tu tierra, había un amor y un respeto, ¿no? a las personas, al padre, a la madre, a los hermanos, a la escuela, al profesor. Ciertas carencias que obviamente con esta evolución, con la revolución industrial que mencionaba aquí el director, más lo que estamos, que va a ser algo, vas a ver al tiempo, ya no lo veremos nosotros, pero al tiempo esto, desde 1960 a 2030 tal vez, es otra revolución, no sé si industrial, pero debe ser cibernética, electrónica, etcétera, ¿verdad? Entonces es algo, es interesante. Bueno, además de eso, diseñamos una seccioncita que también queremos estrenar hoy, que es la del famoso conductor designado. Eso sí. Básicamente lo que pensamos es otra dinámica muy rápido, pues otra vez le va a tocar al director para estrenar, sí. Básicamente en adelante vamos a prepararlo un poco más, pero lo que tratamos es de que en esta sección, que son minutos, 1, 2, 3 minutos cuando mucho, o un chiste, o a mí que me gustan las poesías, o Esther que nos dé algún tema ahí, no sé, hasta persona, no sé, lo que cada quien quiera, okay. Pero te damos el micrófono 3 minutos para que digas lo que quieras, y de ahí ya, que cachacuás, Eric, para que nos mandes a hablando de creatividad, ¿verdad? A ver, director, adelante.
Pero como tal en esta sección tengo que hablar de lo que yo quiera. De lo que tú quieras. Sí, si quieres de director. quién eres, exponer una poesía, no sé, lo que tú quieras. Poesía. Bailarnos un cancán, lo No, que no. ¿Quién no quiere salir en cámara? Dice. Exactamente. ¿De qué les puedo hablar? ¿De qué les puedo hablar? No sé, creo que soy un tanto... Eres un enigma. No sé. Tu profesión es súper interesante. Todo lo que estás haciendo, todo tu El bagaje. hecho de la fotografía y el video, yo lo recomendaría muchísimo a la audiencia que valoren a todas las personas que graban y toman fotografías, porque quizás se ha desprestigiado un poco el hecho de que haya fotógrafos, porque ahora casi todos se creen fotógrafos por tener la cámara en el teléfono. No, la verdad es que hay muchísimo detrás de quien sabe tomar una buena foto, y si tienen a un amigo que es fotógrafo o cosas así, denle un abrazo de parte de todos, Sí. porque realmente su trabajo es maravilloso, es capturar la esencia de una persona y transmitirla a los demás, y eso es algo que por más caro que sea tu teléfono y por más buena que sea tu cámara, no cualquiera lo sabe hacer. Entonces denle honor a quien honor merece y respeten las profesiones de los demás, así como los doctores, psicólogos, escritores. También los fotógrafos merecemos un poquito de respeto, un poquito de cariño, abrazos en la calle, y creo que sería todo. Creo que fue como un minuto, lo siento. Excelente. No, puedo hacerte una pregunta. No sé cómo reformularla. ¿Talento o trabajo? ¿Cómo que si talento o trabajo? No, ¿un fotógrafo destaca por talento o por trabajo? Yo creo que son ambas. Digo, hay gente que nace con el talento para tomar una fotografía, pero también el trabajo te genera la técnica y te ayuda a describir tu estilo. Siento que no se podría escoger una solamente. Tienes que echar mano de las dos. Espérenme que listo. Tienes que echar mano de las dos, porque ¿de qué te sirve el talento si no lo trabajas? ¿Y de qué te sirve el trabajo si no mejoras tu talento y tu técnica? Entonces creo que son ambas partes las que se deben de conllevar en eso. Así es, Excelente. bien dicho vos. No, y que es difícil, podemos tomar fotos, pero hay fotografías que te transportan. Ah, claro. Efectivamente, o sea, que... Porque desarrolla la imaginación, ¿no? ¿Qué está pasando atrás? Si es en blanco y negro, ¿qué está pasando? Si es en la época del oro, que le llaman cine de oro, que hasta las películas tenían un toque de imaginación, y tú digas, bueno, y está portando un vestido tal actriz, o está trayendo de qué color el traje, incluso el regional y cosas así. Sí, que comentábamos, te motivan a emociones. Sí, claro. Se despiertan la imaginación. Así es. Amigos y amigas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, síganos, estamos en nuestras plataformas digitales. Si no se han suscrito, por favor, háganlo. Estamos en Spotify, en el YouTube, en Facebook, en iTunes y por supuesto en Anchur como... También, Multifonía Multifonía Podcast. Podcast, en Insta también, en Instagram síganos por favor, también ahí estamos subiendo contenido. Pues están pendientes de todo, ya saben, cada 8 días salen nuestros capítulos, entonces estén al pendiente, ¿verdad? Por supuesto. Y pues los invitamos a seguirnos, los invitamos a escucharnos. Así es. Vienen más, tenemos muchos más proyectos. Eventualmente haremos algún tipo de crossover, le llaman. Yo no que usar No vamos a anglicismos, decir mucho, pero hay cosas, vamos hay a- cosas. hay proyectos interesantes, y creo que se va a poner bueno, ¿no? Se está poniendo bueno. Esto fue Multifonía. En sintonía. Con tu día a día. Muchas Hasta la gracias. próxima. Cuídense mucho, un abrazo hasta donde estén.